Muchachos, en la clase de hoy vamos a trabajar el concepto de factorización, lo que significa cuando yo utilizo este concepto de factorización en algún contexto. Ya, dado que nosotros hemos estado trabajando en el eje de álgebra, uno esperaría que esta factorización esté asociada a lo que nosotros hemos ido trabajando. Hasta la clase pasada lo que estábamos viendo nosotros era cómo realizar operatoria entre expresiones algebraicas, y de ahí vimos que aparecieron estos productos notables, que eran un caso particular de multiplicaciones de expresiones algebraicas. Y ahora vamos a ver qué relación tiene con esos productos notables la factorización. Objetivos, bueno, el objetivo no aparecía explícito dentro del programa, así que yo redacté aquí un objetivo que sería factorizar expresiones algebraicas cuando sea posible, porque nos vamos a dar cuenta que hay veces que algunas expresiones no se pueden factorizar y quedan así tal cual como están, y esta factorización que nosotros vamos a tratar de entender y de poder aplicar, se va a poder hacer de alguna de estas dos maneras. En algunos casos me hablan acá de extraer un factor común, y en otros casos me dicen asociando la expresión algebraica a alguno de los productos notables que ya nosotros vimos en la sesión anterior. ¿Bien? Habilidades que se espera que ustedes puedan desarrollar: resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar ciertas situaciones y representarlas también de alguna manera. Las actitudes que se espera que también puedan desarrollar tienen que ver básicamente con demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. Y de la misma manera se propone que se pueda trabajar en equipo, en este caso de manera remota, de manera que los que tienen mayor facilidad para entender los conceptos puedan de alguna manera colaborar con aquellos que les cuesta un poquito más. Se entiende que en este formato a distancia es un poquito más complicado, pero ustedes saben cómo comunicarse entre ustedes y ahí pueden ir ayudándose unos a otros. Conceptos. Si ustedes se dan cuenta, y colocamos dos operaciones con las cuales nosotros hemos ido trabajando. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros trabajamos en la clase anterior, vimos que cuando yo desarrollaba un producto notable, en el fondo lo que yo estaba haciendo era convertir una multiplicación en adición. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando les hablaban de una suma por diferencia, era una multiplicación, suma por diferencia. Y eso me daba como resultado una diferencia de cuadrados, ¿ya? Es decir, una resta, pero nosotros sabemos que la resta es lo mismo que una suma, es decir, yo estoy convirtiendo una multiplicación en suma. En el caso del cuadrado de binomio pasaba algo similar. Si bien yo tenía expresado el producto notable como una potencia, yo sé que esa potencia se puede descomponer en multiplicaciones. Por lo tanto, si yo tenía, qué sé yo, el cuadrado de x más y, yo sabía que era x más y por x más y, es decir, tengo de nuevo una multiplicación. Y cuando nosotros hacíamos estas multiplicaciones, hacíamos el desarrollo, qué sé yo, aplicando la estructura del producto notable o aplicando distributividad, de acuerdo a lo que me resulte más sencillo, y ahí ustedes se dan cuenta que esto me daba como resultado un trinomio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pasamos cuando aplicamos un producto notable, lo desarrollamos, en el fondo lo que estábamos haciendo era desarrollar una multiplicación, la cual quedaba expresada en sumas, o restas, también me puede decir, pero en el fondo son adiciones. Cuando nosotros trabajemos en lo que es factorizar, vamos a hacer el proceso inverso, es decir, vamos a tener tal vez una expresión algebraica sin multiplicaciones, y eso nosotros lo vamos a convertir en una multiplicación. Eso significa factorizar. Si usted se acuerda de lo que son los términos de una multiplicación, cuando yo digo, por ejemplo, 2 por 3 igual a 6, el 2 y el 3 se llaman factores, ¿ya? Y el 6 sería el producto. Por eso cuando me dicen factorizar algo, significa convertirlo en una multiplicación. Y de eso es lo que se trata este tema que nosotros vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Entonces, de factorización hay varios, ¿ya? No es que haya un puro método para factorizar, depende de la expresión algebraica que a mí me propongan, es cuál de los métodos yo voy a utilizar. En general uno va en cierto orden recorriendo los métodos que conoce de factorización, y ahí va descartando. Si me sirve el primero, lo aplico y listo. Si no me sirve el primero, lo descarto, avanzo al segundo. Si me sirve, lo ocupo y listo, y si no, así, ¿ya? Esa es como la idea de cuando ustedes tengan que factorizar. Entonces, vamos a ver el caso de este factor común que se propone acá, que hay dos casos, uno que se llama factor común simple y otro que se llama factor común por agrupación de términos, que en la guía aparece como factor común por partes o factorización por partes. Es la misma idea, cuando ustedes vean la explicación y los ejemplos asociados se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo, ¿ya?
Después de esta opción que sería determinar un factor común, y a partir de eso poder hacer la factorización, otra opción de factorización tiene que ver con diferencia de cuadrados, ¿ya? Y la siguiente tiene que ver con trinomios, y a partir de eso nosotros vamos a diferenciar dos casos. Uno es de los trinomios que se llaman trinomios cuadrados perfectos, después vamos a detallar por qué se llaman así, y están estos otros trinomios que tienen esa forma x cuadrado más px más q. Si se dan cuenta, p y q acá yo no sé cuánto valen, pero se refiere a que son números en general, y lo que importa acá es darse cuenta de que esta forma no es exactamente la misma que la que aparece acá arriba. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero son dos casos distintos que están asociados a trinomios y que también tienen que ver con factorización. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer caso, tiene que ver con este factor común, y vamos a ver el primer caso, que es el factor común simple. Pregunta, si yo tengo estos dos números, por ejemplo el 4 y el 6, ¿cómo podría yo decir qué factores tienen en común esos dos números? Tal vez lo sepan. Tienen en común el 2. ¿Y cómo sabe usted eso, Damián? Porque 4, o sea, 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. Ya, fíjense lo que hizo ahí Damián. Damián hizo una descomposición en factores, es decir, tanto el 4 como el 6 lo descompuso en factores. En este caso, él podría haber descompuesto el 4 en 1 por 4, pero no aportaba mucho, entonces la gracia ahí habría sido descomponer estos números en factores primos, ¿ya? Y ahí él me dice, claro, el 4 es 2 por 2 y el 6 es 2 por 3. Entonces, ¿cuál sería el factor común ahí entre los dos? Me habían dicho, parece. El 2. El 2, ¿cierto? Porque uno se fija, por ejemplo, en el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2, y el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3. Entonces los comparo y veo cuál es el factor que se repite, o cuáles son los factores que se repiten. En este caso era solamente el 2. Entonces, de esa manera yo puedo extraer ese factor común. Veamos un caso que sea un poquito más, claro, acá en este caso estamos preguntando qué pasaba con el factor común. Veamos qué es lo que pasa con una expresión algebraica. Cuando a mí, por ejemplo, me proponen este trinomio, 5a al cuadrado menos 15ab menos 10ac, y me piden que lo factorice. Y yo le digo, ya, así como lo hicimos con el 4 y el 6, ¿cómo podríamos nosotros ver aquí en cada uno de los términos que compone este trinomio cuáles serían los factores comunes? ¿Cómo podríamos hacer eso? Sería el factor común, sí, o sea, el factor común sería 5, porque... ¿Qué sería 5? ¿Qué? ¿Por qué sería 5? Porque, ¿cómo se dice? Porque ahí 5 por 1, 5, 5 por 3, porque también 5 por, o sea, 5 por 3 es 15 y 5 por 2 es 10. Ya, entonces fíjense, ahí lo que hizo Damián fue ir descomponiendo cada uno de estos números, el 5, el 15 y el 10, los descompuso en factores. Claro, en el caso del 5, como es primo, la única opción era 1 por 5, pero en el caso del 15 lo pudo descomponer como 3 por 5, y en el otro caso, en el 10, lo pudo descomponer como 2 por 5. Entonces él me puede decir que en términos de lo que son los números, los coeficientes, en este caso el factor común sería 5. ¿Y ese sería el factor común de ese trinomio, o hay tal vez algún otro factor que se repita en todos estos términos que aparecen? La A también. La A también, ¿cierto? Eso. Ignacio me dijo, el factor común sería 5A, y Vicente también me dice el 5 y la A. Ya, perfecto. Entonces, eso hay que fijarse. Como usted sabe que los términos algebraicos se componen de una parte numérica, que es el coeficiente, y de otra parte que es la de las letras, el factor literal, entonces yo tengo que buscar el factor común en las dos partes, tanto en el coeficiente como en el factor literal. Ahora, por ejemplo, en este caso de acá, me dice Damián, claro, porque el 5 yo lo escribí como 1 por 5, el 15 como 3 por 5 y el 10 como 2 por 5. El tema es qué es lo que pasa cuando hay números que tal vez son más grandes y de repente hacer esta descomposición no es tan sencillo. Por ejemplo, si en vez del 5, el 15 y el 10 fuese 24, 36 y 48, tal vez no es tan rápida esa descomposición. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿por qué sé yo que el 5 sería un factor común entre el 5, el 15 y el 10? Eso uno lo puede ver de otra manera también. Cuando usted me dice, por ejemplo, que el 5 es un factor común,
o que todos estos números se pueden escribir como 5 por algo, en el fondo estamos diciendo que todos estos coeficientes son divisibles por 5. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Sí, se entiende. Ya, entonces, la idea es que cuando yo quiero determinar el factor común simple, en este caso lo que yo tengo que determinar es el máximo común divisor. Ya, si ustedes se dan cuenta, cuando yo le digo, ¿cuál es el factor común que hay entre el 5, el 15 y el 10? En el fondo es lo mismo que estarle preguntando cuál es el máximo común divisor que hay entre el 5, el 15 y el 10. ¿Ya? O sea, si yo le pregunto solamente por un factor común entre el 5, el 15 y el 10, tal vez usted podría no estarme diciendo el que es el máximo entre todos, ¿ya? Pero la idea de cuando yo extraigo un factor común es el mayor factor posible, el más grande, ¿ya? Y que en términos de asociarlo a lo que es el divisor, entonces correspondería al máximo común divisor. Fíjense en este desarrollo que aparece acá. Bueno, acá estamos hablando de que primero vamos a sacar el factor común entre los coeficientes, y aquí fíjense lo que yo anoté acá abajo, este que dice D de 5 se refiere a los divisores del 5. Entonces, acá estarían los divisores, el 1 y el 5, los divisores del 15, 1, 3, 5, 15, divisores del 10, 1, 2, 5, 10. Nos fijamos cuál es el máximo común divisor, en este caso sería el 5. ¿Ya? Entonces, como estos números no son tan grandes, yo podría, eventualmente, para calcular este máximo común divisor, escribir los divisores hacia el lado, y después comparar y ver cuál es el mayor valor que se repite en todo este listado de divisores. Hay veces que esto no es tan sencillo, y ahí ustedes pueden recurrir, que sé yo, a una tablita que es similar a la que ustedes utilizaban para calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya? Eso también se puede repasar, pero importante cuando yo determino este factor común simple, en el fondo lo que yo hago es calcular el máximo común divisor, y no solamente de los coeficientes, sino que también del factor literal, ¿ya? ¿Se entendió ahí, cierto, por qué era 5 el factor común en lo que es el coeficiente solamente? Sí, sí, sí. Ya. Veamos qué es lo que pasa con las letras. Fíjense, yo acá también escribí los divisores de las letras. Acá igual, aquí también hay algunas cosas que yo asumí, por ejemplo. Fíjense, yo los divisores de a cuadrado, yo dije ya, puedo escribirlo como, yo sé que el a cuadrado se puede dividir por 1, sé que se puede dividir por a, y se puede dividir por sí mismo, por a cuadrado. Acá, por ejemplo, yo puse primero la a y después la b. Eso es algo que yo asumí porque no sé si a es mayor que b o no, ¿ya? Pero en este caso da lo mismo. Lo importante es que en este listado de divisores aparezca cada uno de los términos. Lo mismo pasa acá abajo, ¿ya? Y después uno se puede dar cuenta de cuál sería el factor, en este caso el divisor, perdón, que se repite en cada uno de estos listados. Y el mayor de ellos sería, en este caso, el a. Ahora, claro, cuando yo tengo tal vez expresiones que tienen exponentes más grandes o parecen más letras, tal vez no va a ser muy fácil hacer este listado de divisores. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de cuál sería el mayor, el máximo común divisor entre los factores literales? Hay que fijarse cuál es la o las letras que se repiten en todos los términos, y de esas letras yo me voy a quedar con el menor exponente que haya entre todas esas letras que aparecen en cada uno de los términos, ¿ya? Por ejemplo, miren, si nos fijamos acá en este trinomio, yo me doy cuenta que ya de partida yo sé que en el factor común ya tenemos la parte numérica que es el 5, pero ahora yo quiero ver qué es lo que pasó con el factor común de la parte literal. En este término aparece solamente a cuadrado, y eso a mí ya me dice que, por ejemplo, b, que aparece aquí, no puede estar dentro del factor común. De la misma manera, este C que aparece acá no aparece en los otros términos, por lo tanto tampoco puede ser parte del factor común. Si nosotros nos damos cuenta que la A se repite en cada uno de los términos, acá está A está elevado a 2, aquí está elevado a 1 y acá está elevado a 1. Por lo tanto, nuestro único candidato a ser parte de este factor común sería la A, y comparo los exponentes, y el menor en este caso sería 1, por lo tanto, ese sería el factor común de nuestra expresión. ¿Ya? ¿Entendió más o menos la idea de por qué era 5A ese factor común? Sí, 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 se entiende, sí. Entonces, aquí ya está factorizado, y la pregunta es, claro, ¿cómo yo obtuve ese resultado? Porque yo sé que 5A es el factor común, pero ¿de dónde saqué ese paréntesis? Fíjense bien, cuando yo ya tengo el factor común, esto es al revés de cómo lo hacíamos nosotros con la distributividad. Fíjense, cuando yo sé que el factor común es, por ejemplo, 5A, yo ahora, cuando escribo este paréntesis, porque se supone que si yo
este trinomio original que aparece acá, si yo lo divido por este factor común, debería dar lo que aparece aquí. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me hago para poder obtener este paréntesis? Yo me pregunto, el factor común, que sería el 5a, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que dé 5a cuadrado? En este caso tendría que ser por a, ¿ya? En el siguiente, yo digo 5a, ¿por cuánto me va a dar menos 15ab? Entonces, ahí yo me fijo en los signos. Yo sé que este término es negativo, y el factor común es positivo, entonces este término tiene que ser negativo. 5 por cuánto me da menos 15, yo digo menos 3, y tengo acá AB, en el factor común está solamente la A, por lo tanto acá adentro debiese estar la B. La idea es que cuando yo hago esta factorización, si yo después aplico la distributividad, tal como nosotros lo vimos en la clase anterior, debiese llegar a este mismo resultado que aparece originalmente. Por eso es como el proceso inverso de cuando yo desarrollaba una multiplicación de expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, en definitiva, esa es la manera como usted puede comprobar si el resultado está bien. Si yo multiplico el factor común por cada uno de los términos que queda en el paréntesis que sigue, debiese yo poder llegar al resultado final, ¿ya? Entonces, les decía, este 5a por menos 3b me da menos 15ab, y finalmente este 5a por menos 2c me da menos 10ac. Por eso esta sería la factorización. Si se dan cuenta, teníamos solamente sumas, usted me dice resta, pero acuérdense que la resta la podíamos escribir como suma, tengo solamente sumas, y ahora tengo un producto. Acá habían productos, pero dentro de los términos. Yo le pregunto, dentro de la expresión, ahí no habían productos. Entonces, ahora esto que está expresado como sumas, yo lo expresé en producto. Ahí yo factoricé, porque ahora esto es un factor, el 5a, y el a menos 3b menos 2c también sería otro factor, ¿ya? Ese sería el primer caso, ahí yo factoricé esa expresión. No sé si queda alguna duda, muchachos, de este primer caso. No, ninguna. No. De todas maneras es el más sencillo, así que si lo entendieron, todo fantástico. Y yo lo que les aconsejo, cuando a ustedes les toque factorizar alguna expresión algebraica, pongan siempre este caso como el primero en la lista. Cuando ustedes le digan, ya, factoriza esta expresión algebraica, vea siempre si es posible encontrar un factor común simple. Si no se puede, ahí sí con alguno de los otros métodos, pero si se puede aplicar este factor común simple, ese es el primer paso que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? Siguiente caso, fíjense, dice, también estamos hablando de factor común, pero fíjense que este es el que aparece en la guía como factorización por partes, y que en varias partes también lo nombran como factor común por agrupación de términos. Fíjense el polinomio que nosotros tenemos acá, dice AXI menos BCZ más BCXI menos AZ. Pregunta, ¿cuál sería ahí el factor común? Véanlo bien, revisen cada uno de los términos. ¿Cuál sería en este caso el factor común? No, o sea, dice X y Z. Pero usted está diciendo ahí con eso que no. X y Z debiese aparecer en todos los términos de la expresión. No hay factor común. También, por ejemplo, me dice que no encontró algún factor común. Si nosotros nos damos cuenta, claro, yo sé que, por ejemplo, acá tengo AXI, pero en el siguiente término no aparece la A. Por lo tanto, eso ya no sería, no podría la A estar en el factor común. La X aparece en el primer término, pero no aparece en el segundo. La I aparece en el primero, no aparece en el segundo. Y si se dan cuenta, y si vamos revisando término a término, nos vamos a dar cuenta que ninguna de las letras que aquí aparecen se repite en cada uno de los términos. Entonces, tal vez uno podría decir, no se puede factorizar esto, pero no es tan así, porque uno sí se puede dar cuenta que, por ejemplo, hay algunas cosas que sí se repiten. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes que se pueda repetir tal vez en algunos términos? La AXI con el BCXI. Claro, por ejemplo, acá Damián me dice que él de esos dos términos solamente se dio cuenta que sí tienen un factor común. Los otros no lo tienen porque no tienen XY. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los otros dos términos que usted no consideró? ¿Tienen algún común? La Z. La Z. BCZ y AZ. BCZ, que son negativos, menos BCZ y menos AZ, ¿cierto? Entonces, claro, si ustedes se fijan en este caso, se podría tal vez hacer una factorización, pero no es tal como la hicimos en el caso anterior, que ahí nosotros teníamos que en todos los términos había algo que se repetía, había un factor común. Aquí nos dimos cuenta que no es tan así. Pero lo que sí se puede hacer acá, y de acuerdo al nombre que tiene esta factorización, por agrupación de términos. Esa es la indicación, tendríamos que empezar a agrupar.
Esa está la sugerencia de Damián, ven que está ya estado preparado, ¿eh? Justo él identificó esos dos primeros términos y me imagino que es porque primero se dio cuenta del primer término que aparecía y trató de ver dónde se repetía alguno de estos términos y se dio cuenta que se repetía acá. Entonces, la primera parte, el primer paso de cómo nosotros podríamos factorizar este polinomio sería, por ejemplo, agrupando esos dos términos que sí sabemos que tienen algo en común, ¿ya? Y de la misma manera, y de hecho ahí vamos a hacer la factorización, fíjense. Y yo escribí el xi más bcxi, y vemos cuál es el factor común, en este caso es el xi, y eso es lo que se repite en cada uno de los términos, y en el paréntesis me quedaría lo restante, en este caso yo sé que xi por a me va a dar axi, y xi por bc me va a dar bcxi. Ahí fíjense que yo pude factorizar, de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior, factor común simple, pero lo pudimos hacer solamente para estos dos términos, ¿ya? Sin embargo, me decía también Damián y otros compañeros que se dieron cuenta que los otros dos términos restantes también se podían factorizar. De hecho, de partida, si nos damos cuenta, los dos términos son negativos, así que de partida se podrían factorizar por -1. Pero además, si nos fijamos en los factores literales, nos damos cuenta que la z se repite en cada uno de ellos, por lo tanto el factor común sería -z. Y cuando usted factoriza, entonces le quedaría que menos z, factor de bc más a, nos daría este binomio que aparece a la izquierda. Y eso usted lo puede comprobar, porque uno dice menos por más, sabemos que es menos, y z por bc es bcz. Acuérdense que las letras siempre las colocamos en orden alfabético para no confundirnos. Y menos por más, menos, y z por a z. Así que ahí yo puedo corroborar de que mi factorización estaba correcta, ¿ya? Si se dan cuenta, factorizamos primero el primero y el tercer término, y luego factorizamos el segundo y el cuarto. Ahora, fíjense bien, estas dos factorizaciones por separado, y no sé si de estos resultados que aparecen acá hay algo que les llame la atención. Son iguales. A más BC. O sea, no. Es que, o sea, los paréntesis son A más BC. Ya, o sea, y también se dio cuenta de una cosa, fíjense bien en ese paso, ahí. ¿Qué propiedad estamos aplicando? De que, como se dice, la suma del orden no importa, la conmutatividad. Conmutatividad, perfecto. Claro, entonces uno podría tal vez confundirse porque dice, pero arriba tengo A más BC en el paréntesis y abajo tengo BC más A. Pero por eso yo le decía, importante cuando revisamos estas propiedades de los conjuntos con las operaciones, que algunos tenían estructuras de grupo, y eso a mí me decía que habían propiedades que se cumplían. Y en este caso, claro, nosotros podemos asegurar que como la adición es conmutativa, entonces yo este BC más A que aparece ahí lo puedo escribir como A más BC, exactamente lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense que al factorizar por partes o agrupando términos, fíjense que al factorizar el primer y el tercer término, nos quedó esta expresión donde hay un paréntesis que es exactamente el mismo que aparece cuando nosotros agrupamos el segundo y el cuarto término y factorizamos. Entonces la pregunta es, si esos dos paréntesis son iguales, ¿qué podríamos hacer con ese ejercicio? Como para juntar los paréntesis. ¿Cómo sería eso, Damián? Sería algo así como... Igual ustedes tienen que darse cuenta no que sé. esto yo aquí lo hice por separado, pero en definitiva esto va todo junto. Fíjense que acá, si yo estos dos términos, que son esos Profe. dos, los reemplazo acá, y arriba lo mismo, quedaría todo en una pura línea. ¿Alguien consultó? Dígame. Que se puede poner al cuadrado. ¿Cómo eso se puede poner al cuadrado? A más B ¿La más B? y C. A más B y C. Tengo mis dudas. Miren, revisemos qué es lo que sucede con esto. Fíjense, como el A más BC es lo que se repite, nosotros podríamos... Lo que pasa es que, claro, acá yo esto no lo escribí en una pura línea, pero fíjense, si ustedes saben que esta suma que aparece aquí corresponde a estos dos términos, yo podría reemplazar esos dos términos por esto que está acá. Y de la misma manera, estos dos términos, el segundo con el cuarto,
si yo lo reemplazo por lo que aparece aquí, si yo coloco aquí igual, debiera aparecer a la derecha xi, factor de a más b, menos z, factor de a más b. Y ahí uno se puede dar cuenta que en esos dos términos, lo que se repite es el a más bc. Por lo tanto, yo factorizo por ese binomio. Ahora, ese a más bc sería el factor común, ¿ya? Y lo que quedaría en el paréntesis restante sería lo que multiplicaba a ese factor común, porque en este caso sería el xi menos z. No sé si se entiende más o menos la idea. No, sí, entiendo, entendí, sí, entiendo. ¿Cómo no se entiende? No, sí se entiende. Sí se entiende, ya, perfecto. Sí. Claro, lo que faltó tal vez acá fue haber colocado estas mismas factorizaciones acá en la misma línea, para que nos diéramos cuenta que este a más bc se repetía en cada uno de los dos términos, porque en definitiva aparecen dos términos. El que estaría aquí abajo, este xi factor de a más bc, eso sería un término, y el de abajo sería otro, y eso va escrito hacia el lado. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que hay dos términos que se repiten, o sea, hay un término que se repite en cada uno de los dos, que sería este a más bc, y eso es lo que a mí me permite factorizar. Entonces, si se dan cuenta ustedes, este polinomio que en un principio parecía que no se podía factorizar porque no tenía un factor común, sí se pudo factorizar, pero como en dos pasos. Y eso se refiere a por partes o agrupando términos, ¿ya? Es decir, claro, importante para que se pueda factorizar agrupando términos, debiese haber una cantidad par de términos, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo agrupo de a 2, ¿ya? Pero siempre tiene que haber una cantidad par de términos para que yo pueda hacer esa factorización, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí a nosotros se nos ocurrió agrupar el primero con el tercero, pero tal vez podríamos agrupar de otra forma. De otra manera se podrían agrupar, porque primero hicimos primero con el tercero, segundo con el cuarto. ¿Hay alguna otra forma de agrupar los términos para que se pueda factorizar? Las, ¿cómo se dice? AXI menos A más menos AZ y menos BCZ más BCI. Así como BCXI. las A con la A y los BC con las BC. Fíjense bien, ahora nos proponen otra factorización, porque ya no vamos a hacer la misma agrupación de delante. Fíjense en los colores, agrupé primero con el tercero, segundo con el cuarto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en el primero y en el tercero se repetía el xi, y en el segundo con el cuarto se repetía el menos z. Yo también podría agrupar de otra forma, que es la que se propuso recién. Fíjense, efectivamente vamos a agrupar el primer término con el cuarto, donde nosotros nos damos cuenta que si hay un factor común, que es la a, y ahí factorizamos, me queda a factor de xi menos z. Y veamos el segundo con el tercer término, bien, me parece que tienen un factor común, que en este caso sería bc. Entonces usted factoriza, y le quedaría bc factor de menos z más xi. Si consideramos la factorización anterior que se hizo, debemos tener factorizaciones, y la idea es ver qué es lo que pasa con los paréntesis que se obtuvieron. ¿Qué sucede con esos paréntesis? ¿Qué? ¿Qué sucede con estos paréntesis? Porque yo ya hice la factorización por separado. Yo agrupé términos, el primero con el cuarto, y me dio esa factorización, y agrupando el segundo con el tercero obtuve esta otra factorización. El tema es cómo sigo ahora, o si es que se puede seguir. Llegamos al mismo resultado. O sea, sí se puede. Sí, porque ahora, ¿cómo se dice? Combinamos, como los paréntesis son iguales, los podemos, entre comillas, combinar y formar otro paréntesis con ¿cómo se dice? Con los términos que están afuera. Ya, la pregunta es, ¿todos ven que esos dos paréntesis son iguales? Este xi menos z y este menos z más xi, ¿todos entienden que es exactamente lo mismo? Porque antes dijimos, claro, porque es una suma, yo sé que esto, yo puedo invertirlo porque la suma es conmutativa, y acá uno me puede decir, pero es una resta. Pero por eso yo les recalco, acuérdense que cuando yo tenía una resta, yo lo puedo escribir como suma, ¿ya? Acuérdense que este xi menos z es lo mismo que xi más menos z. Así que si yo lo puedo escribir como suma, puedo aplicar la conmutatividad y me quedaría menos z más xi. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si reescribimos el paréntesis de abajo, fíjense, me queda xi menos z, que es exactamente
lo mismo que aparece en el paréntesis de arriba, que se obtuvo al factorizar, y como nos sugería acá nuestro compañero, entonces, ahora hay otro factor común que apareció. Hicimos una factorización agrupando por separado, pero ahora nos dimos cuenta que en cada uno de estos dos términos que obtuvimos también hay un factor común, que en este caso es el xy menos z. ¿Y qué es lo que hacemos? Como hay un factor común simple en este caso, factorizamos. Entonces me quedaría que xy menos z, que es el factor común, sería factor de a, en este caso, más bc. Y que de hecho, si ustedes comparan este resultado con la agrupación anterior que hicimos, es el mismo. Es cierto que en el desarrollo anterior aparecía primero el a más bc, y aquí aparece al final, pero es exactamente el mismo resultado. ¿Por qué podríamos asegurar eso? Porque es una multiplicación, entonces podemos invertir los términos por la misma propiedad de la conmutatividad. Perfecto. Como me dice acá, nuestro compañero, nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa, así que si aparece primero el xy menos z y después el a más bc, yo podría eventualmente invertir este orden para que así se vea exactamente igual que como está escrito el desarrollo que obtuvimos en la agrupación anterior. ¿Ya? Si se dan cuenta, si bien no es tan directo como el caso anterior, esta factorización, fíjense que en varios ejercicios hay más de una forma de agrupar. Y por eso quise que viéramos las dos, para que usted no diga, pero ¿y si no se me ocurre cuál es la agrupación que hay que hacer? Es cosa de que uno vaya viendo el primer término y trate de ir viendo el segundo, el tercero, hasta que vea qué cosas pueden tener en común. Y tal vez por ahí se le puede ir ocurriendo cómo va a ir agrupando los términos para hacer estas factorizaciones. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos, de este segundo caso de factorizaciones? No, todo bien. ¿Ya? Hasta ahora va bien. Me parece que Damián, Vicente y Vicente Rosas son como los únicos que pareciera que están en la clase, pero por lo menos los otros espero que estén atentos ahí, prestando atención. Entonces, yo lo que les decía, cuando tenga que factorizar una expresión algebraica, de todos los casos que nosotros vamos a manejar, vamos a ir en ese orden. Primero vamos a ver el factor común simple. Si se puede hacer de esa forma, lo hacemos, y si no se puede hacer de esa forma, vamos a seguir con este factor común por agrupación de términos. Si se puede hacer así, lo hacemos, y si no se puede, tal vez tendríamos que ver con alguno de los casos que vienen a continuación. Fíjense, el siguiente caso dice diferencia de cuadrados. El nombre igual es claro porque me habla de una diferencia, lo cual yo lo asocio a una subtracción, o resta si usted quiere, de cuadrados, es decir, una resta entre cantidades que están al cuadrado. Aquí yo puedo representar perfectamente una diferencia de cuadrados. Acá tengo una cantidad elevada a 2 menos otra cantidad elevada a 2. Eso es una diferencia de cuadrados. La pregunta es, ¿cómo usted factoriza eso? ¿Quién tiene alguna propuesta de cómo podríamos factorizar eso? Ustedes que son estudiosos y ya entienden este tipo de cosas. Podríamos ser los productos notables de suma por su diferencia de dos términos. ¿Ya? ¿Y por qué se le ocurre a usted que puede trabajar con una suma por diferencia? Porque, o sea, en el, ¿cómo se dice? En el producto notable, sale de que sale de que el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término es lo mismo que a más b por a menos b. Entonces, Ya, esto sería... Ojo con eso que dice ahí, porque si bien la igualdad es conmutativa también en el sentido de qué pongo primero y qué pongo después, pero cuando nosotros trabajamos el producto notable, usted partía de la suma por diferencia y su resultado era una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Ahora es al revés. Ahora yo tengo la diferencia de cuadrados y quiero obtener equivalente. Es decir, si se acuerda al principio cuando yo le hablaba multiplicación, suma, la flecha hacia allá, la flecha hacia el otro lado, en este caso yo estaría yendo hacia el otro lado. Es decir, parto de la diferencia de cuadrados y yo tengo que llegar a esta suma por diferencia. Ahora, claro, como el compañero ya trabajó productos notables, él ya tiene claro lo que es una suma por diferencia y se dio cuenta que cuando yo tengo esta suma por diferencia, el resultado que se obtiene es una diferencia de cuadrados. Entonces, acordarme de eso a mí me sirve para que cuando yo tenga una diferencia de cuadrados y me pidan que lo factorice, yo digo, pero esto es exactamente lo mismo que una suma por diferencia. Y aplico ese producto notable. ¿Ya? ¿Cuál es la forma tal vez en la cual yo debiese hacer esto más riguroso, si es que yo no me sé que esto está asociado a una suma por diferencia? Pero fíjense que esto es complejo, yo se los muestro para que entiendan cuál es la explicación, pero si usted esta diferencia de cuadrados la asocia con una suma por diferencia, perfecto. Fíjense los pasos que vamos a hacer a continuación.
este a cuadrado menos b cuadrado, yo le sumé 0, y eso se puede hacer, pero este 0 que yo agregué ahí, fíjense que lo voy a escribir de otra manera. Yo lo quise escribir de esta forma, y eso es lo complejo, porque usted me dice, pero ¿por qué le sumo 0 y por qué después ese 0 lo cambió por AB menos AB? ¿Ya? Porque cuando uno ya va trabajando ciertas demostraciones, de repente a uno se le ocurre como qué cosas puede hacer, y de repente estos ceros que uno suma, que después los cambia por otras cosas, al principio a uno no se le ocurren, pero con práctica se puede lograr. Ahora les insisto, no es obligación que ustedes hagan esto, pero sí para que entiendan por qué nosotros partimos de una suma, de una diferencia de cuadrados, perdón, y llegamos a una suma por diferencia. Entonces, de nuevo, tenía mi diferencia de cuadrados, que yo le sumé 0, y ese 0 yo lo escribí como AB menos AB, ¿ya? Después de eso, fíjense bien, ese paréntesis, porque fíjense que como hay un más antes del paréntesis, no influye en nada, así que sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora yo reordené los términos, fíjense, el AB y el menos AB, ahí al final, los coloqué en medio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahora que este cuadrado menos b cuadrado está escrito de esta forma, ¿se les ocurre cómo se puede factorizar de acuerdo a alguno de los métodos que vimos anteriormente? Los factores comunes, pues. O sea, claro que hay un factor común ahí. Claro, habría que ir agrupando, eso sí, porque factor común simple no se puede, porque por ejemplo acá yo tengo A, tengo A, tengo A, pero aquí no tengo. Acá tengo B, tengo B, tengo B, acá no tengo. Entonces, ni la A ni la B son parte de un factor común. Pero sí, por ejemplo, uno podría darse cuenta que en estos dos primeros términos se repite la A, así como en estos términos, en estos dos últimos, se repite el menos B. Entonces, tal vez podríamos hacer una factorización por parte. Fíjense, fue lo que hicimos. Los dos primeros términos los factoricé A, se me quedaría A factor de A más B, donde aparecía menos AB menos B cuadrado, dijimos que el factor común era menos B, y en el paréntesis me queda A más B. Hacemos a continuación. ¿Cómo se dice? Poner como combinar así como los paréntesis, porque los paréntesis son iguales, y formar otro paréntesis con los números que están afuera. Ya, en el fondo lo que usted me está diciendo es volver a factorizar, ¿ya? Porque acá lo primero que hicimos nosotros cuando agrupamos e hicimos esta factorización, lo que hice es que, fíjese, acá pasé de tener 4 términos, 1, 2, 3, 4, pasé a tener 2. Es un término. Usted me puede decir, pero aquí adentro hay 2 términos. Pero claro, al momento de expresar esto como una multiplicación, yo lo puedo ver como un solo término. Lo mismo pasa acá. Y en cada uno de estos términos resultantes, fíjese que hay un factor común que es el A más B, por lo tanto ahora yo podría factorizar, de acuerdo al primer método que vimos, el de factor común simple, en este caso factorizamos por A más B, ¿ya? Y como decía nuestro compañero, si yo sé que el factor común es A más B, entonces me quedaría A más B factor de lo que está fuera de los paréntesis, A menos B. Y si se dan cuenta, ese resultado que se obtiene es precisamente lo que nos indicaba Damián, una suma por diferencia. Entonces, todo este desarrollo que yo hice recién, no es que usted lo tenga que hacer, pero es para que entienda por qué precisamente una diferencia de cuadrados es lo mismo que una suma por diferencia. Y de hecho, si usted se acuerda del desarrollo que nosotros hicimos de la suma por diferencia hasta llegar a la diferencia de cuadrados, es como el proceso inverso de lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Por eso es más fácil cuando yo desarrollo la multiplicación a cuando factorizo, porque la forma más fácil de poder factorizar esta diferencia de cuadrados es acordarme de que corresponde a una suma por diferencia, porque este sumar 0 y ese 0 cambiarlo por una suma de dos términos que se cancelen no es tan directo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que conviene es, como decía también, acordarse de que una suma por diferencia, que es un producto notable, está asociado a una diferencia de cuadrados, que eso sería un caso de factorización. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo sería una diferencia de cuadrados que a mí me piden en este caso que la factorice. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se podría factorizar eso? ¿Por qué sé yo que eso es una diferencia de cuadrados de partida? Porque ahí sale x2 y 2. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los coeficientes de cada uno de esos términos? Mm, hmm, Hmm.
no, ahí no sé, ahí no sé. Hay que fijarse bien con eso. ¿Hay alguien que pueda ayudarme con eso? Es porque... Podría decir tal vez yo que ese binomio que me están proponiendo es una diferencia cuadrada. Acá se dieron cuenta de que, claro, el primer término tiene un x cuadrado y el segundo término tiene un y cuadrado, pero para que sea una diferencia de cuadrados, los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos también debiesen ser cantidades que estén al cuadrado. Si no es así, entonces no es una diferencia cuadrada. Entonces podría ser 4 ¿Ya? y 5. Esa es la idea, ¿ya? Fíjense, este paso intermedio probablemente muchos no lo van a hacer porque pues van a decir de inmediato, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 16? 4. Ah, ya, entonces es el coeficiente del primer término. Pero aquí lo que yo hice fue ser un poquito más explícito para que se den cuenta que esto precisamente es una diferencia de cuadrado, ¿ya? Aquí yo sé que si 4x lo multiplico por 4x me da 16x cuadrado, y 5y multiplicado por 5y me da 25y cuadrado. Si, por ejemplo, acá hubiese sido, no sé, 17x cuadrado menos 25y cuadrado, ya eso no sería una diferencia de cuadrados porque uno de los coeficientes no podría expresarse como una potencia de exponente 2. ¿Ya? Eso es lo primero, estar seguro de que esta diferencia que aparece acá es una diferencia de cuadrados, es decir, que todo esté elevado a 2, no que solamente la x, y acá, claro, nos dimos cuenta que el 16 se puede escribir como 4 elevado a 2, así que ahí está la diferencia de cuadrados, por lo tanto, ahora la suma por diferencia, ¿cuál debiese ser? 4x, entre paréntesis, 4x elevado a 2, menos, entre paréntesis, 5y elevado a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O hay alguna propuesta distinta? Eso se supone que Esa sería la diferencia suma de por su cuadrados, diferencia. ¿cómo lo convierto en una suma por diferencia? Es que, o sea, ahí está bien, ¿no? O sea, ese es el resultado final. Ahí está bien. No, porque ojo, aquí nosotros solamente lo que hemos hecho es escribir el binomio original como una diferencia de cuadrados, pero ahora hay que aplicar la factorización. Si nosotros tenemos que una suma por diferencia, la pregunta es, ¿cuál es la suma por diferencia? Podría ser entre paréntesis 4x menos 5y elevado a 2. Ya, pero eso no sería una suma por diferencia, ojo. Ahí sería binomio cuadrado. Exactamente. Y acuérdense que el binomio al cuadrado, cuando yo lo desarrollaba, me daba un trinomio. Y acá Sí, esto era un binomio, así que no sí, podía sí. ser un cuadrado de binomio. ¿Qué hacemos con esta diferencia de cuadrado? ¿Cómo lo convertimos en una suma por diferencia? Matías Mendoza por acá me indica exactamente, fíjense en el chat, Matías nos dice que esta factorización debiese ser 4x más 5y por 4x menos 5y. La gracia de cuando un binomio que estaba originalmente acá, yo lo escribo como una diferencia de cuadrados, la gracia es que aquí las cantidades que están entre paréntesis son precisamente los términos que van a formar el binomio. Fíjese, sería el primer término que aparece tanto en la suma como en la diferencia, y el segundo término es el que aparece tanto en la suma como en la diferencia. Y esa es la factorización que a mí me estaban pidiendo para ese binomio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Primero, me fijo, ¿hay algún factor común acá? ¿Factor común simple? No. Entre 16 y 25 no, entre x cuadrado e y cuadrado tampoco, entonces no me sirve esa forma de factorizar. Después veo la siguiente, se podrá agrupar por partes, pero es que tengo solamente dos términos, no tengo cómo agrupar. Entonces, digo, entonces ese caso tampoco me sirve. ¿Cuál es el que viene? Diferencia de cuadrado. ¿Será esto una diferencia de cuadrado? Me fijo bien si es que cada uno de los términos se puede escribir como alguna cantidad elevada a 2, nos damos cuenta que sí se puede. Entonces, precisamente estas cantidades son las que formarían estos binomios, donde el primero representa una suma y el segundo representa una diferencia. Y esa es la factorización y ahí estaría listo ese resultado. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea, muchachos? Sí, entendí. Sí, se entiende. Sí. Excelente, miren, veamos otro ejemplo. Sí, ¿cómo lo factorizo? Podría ser AB elevado a 4 ¿Ya? y
y podría ser 25 elevado a 4, 25c elevado a 4. 25c elevado a 4. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que tenga alguna otra propuesta? ¿Cómo podríamos trabajar eso? De partida, si yo estoy colocando este ejemplo acá, bueno, yo le estoy intencionando que tal vez tiene que ver esto con diferencia de cuadrado, ¿ya? Pero claro, si usted va en orden de los métodos que nosotros hemos revisado, no tiene factor común, ni simple, ni agrupando por partes, entonces nuestro siguiente caso sería ver si esto puede ser una diferencia de cuadrados. El tema es, así como está escrito esto, tenemos que tratar de escribirlo similar a como lo escribimos en el ejemplo anterior, es decir, como algo al cuadrado menos algo al cuadrado. ¿Cómo podríamos nosotros escribir esa diferencia que aparece ahí como una diferencia de cuadrados? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo puede expresar por el chat o se puede expresar a través del micrófono, pero vea bien cómo podría escribir tal vez esa expresión como una diferencia de cuadrados. Podría ser o sea, a elevado a 2, b elevado a 2, ¿Ya? más 25c, más 25c elevado a 4, ¿Ya? por a elevado a 2, b elevado a 2, menos 25c elevado a 4. ¿Se entendió la propuesta de Damián? No sé si están de acuerdo ustedes con lo que él hizo. Fíjense, lo vamos a revisar en detalle porque él nos dijo todo en forma oral y de repente puede que algunos cosas no se hayan entendido bien. Lo primero que hice yo, fíjense, fui trabajándolo de a poco y no es necesario que en un primer paso esto haya aparecido como diferencia de cuadrados. Hay veces que es más fácil, los términos que tiene, pero en otros casos hay que trabajar un poquito más, y por eso hay que acordarse también de las potencias que nosotros trabajamos anteriormente, porque las propiedades que nosotros ocupamos las vamos a seguir utilizando no necesariamente en una unidad de potencia, sino que, por ejemplo, ahora estamos viendo factorizaciones y nos damos cuenta que aparecen las propiedades de potencia en los productos notables también, etc. Entonces, lo primero, yo me di cuenta que en el primer término aparece a la cuarta, b a la cuarta, ambos tienen el mismo exponente, y yo lo escribí de esa manera, ab elevado a 4, menos el 625, como yo quiero obtener una diferencia de cuadrados, dije ya, entonces yo me di cuenta que 25 por 25 da 625, así que lo voy a escribir como una potencia, exponente 2, y el c elevado a 8 lo dejé igual. Pero en el siguiente paso, fíjense bien, aquí yo apliqué una propiedad de potencia, pero como al revés. ¿Ya? Fíjense acá, en este corchete que tengo elevado a 2, la propiedad, cuando nosotros vimos potencias, decía que si yo tengo una potencia en que la base a su vez también es una potencia, entonces yo lo que puedo hacer es conservar esta base, la de más adentro, y multiplicar los exponentes. ¿Ya? Acá lo hicimos al revés. Yo tenía este AB elevado a 4, y ese 4 yo lo descompuse en 2 por 2, y como yo sé que si en el exponente tengo un producto, es lo mismo que escribir de esta manera. ¿Ya? Por eso tienen que fijarse, cuando yo tengo las igualdades, yo puedo pasar del lado izquierdo al lado derecho, pero a veces también puedo pasar del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ya? Y en este caso me servía aplicar esta propiedad así como al revés, entre comillas, porque así yo ya expresé este término, este AB elevado a 4, lo expresé como algo que está elevado a 2. Y eso sí me sirve porque yo quiero obtener una diferencia de cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos esa idea, muchachos? Si no, acuérdense que hay que echarle un vistazo a las propiedades de potencia, pero eso fue en definitiva lo que se hizo. El siguiente, fíjense, ya tenía el 25 elevado a 2, pero necesitaba que este c elevado a 8 también quedara como algo elevado a 2. Entonces, fíjense lo que hicimos acá, lo que aquí ya como que me saltó un pasito, en verdad, porque fíjense que el 25 sí yo sé que está elevado a 2, pero este c elevado a 8 yo lo descompuse de la misma manera que se hizo acá, pero en vez de descomponerlo en 2 por 2, por ejemplo, porque será 4, acá este yo lo descompuse en 4 por 2. De manera que el 4 quedó como exponente de la c y el 2 quedó afuera, y ahí sí esto me queda como algo que está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Hay veces que yo puedo tener diferencia de dos términos algebraicos, y ¿cómo voy a saber yo si es una suma por diferencia? Yo tengo que fijarme que primero sea una diferencia de cuadrados, y para eso uno puede decir, claro, pero esto no es una diferencia de cuadrados porque los exponentes no son 2. Pero si yo lo puedo reescribir como una diferencia de cuadrados, entonces sí va a corresponder a una suma por diferencia. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, porque en la guía, en no todos los ejercicios que estaban asociados a diferencia de cuadrados, aparecía una diferencia de cuadrados. Como en este ejemplo, yo tuve que trabajar un poquito cada uno de los términos, reescribirlos,
para que así apareciera como una diferencia de cuadrados, ¿ya? Y una vez que yo escribí esto como una diferencia de cuadrados, ahora sí ya puedo aplicar mi suma por diferencia. Fíjense que acá yo había escrito AB elevado a 2, pero es exactamente lo mismo que decía Damián, A elevado a 2 por B elevado a 2, más el término que aparece acá, 25c a la cuarta, por la diferencia, que serían los mismos términos, pero en vez del signo más, el signo menos. ¿Dudas de ese ejemplo, muchachos? No. Bien, perfecto. El resto todos quedaron claritos con cómo se puede trabajar esto. Fíjense que hasta ahora tenemos 3 casos de factorizaciones y la idea yo se los sugiero, porque en verdad cuando usted hace los ejercicios usted lo puede hacer de la forma que quiera, pero yo le sugiero que siga ese orden. Vea primero si hay factor común simple, si sí lo aplica, si no pasamos al siguiente, factor común con agrupación de términos, si sirve, lo aplicamos, si no pasamos al siguiente, diferencia de cuadrados. Si se puede aplicar, lo hacemos, si no se puede, pasaríamos al siguiente. ¿Ya? Tenemos listo nuestro segundo ejemplo de diferencia de cuadrados. Me dicen que estuvo todo claro. Si hay alguna duda me la pueden plantear también por el chat o por el mismo chat me piden la palabra y así puede plantear su duda y la aclaramos. Nos queda el caso de los trinomios. Y bueno, lo que nosotros vamos a estudiar acá son 2 tipos de trinomios. Uno que se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Y se llama trinomio cuadrado perfecto. No sé si este resultado, este a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿a ustedes les hace familiar con algo que hayan trabajado anteriormente? ¿Cómo se dice? Con cuadrado de binomio. Perfecto, perfecto. Si usted es capaz de darse cuenta de inmediato, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, un cuadrado de binomio, perfecto, porque esa es la factorización que está asociada. Así como cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, yo sé que esto es una suma por diferencia, porque vi primero las sumas por diferencia y me di cuenta que al desarrollarla se obtenía una diferencia de cuadrados, es la misma idea acá. ¿Yo por qué puedo decir que este a cuadrado más 2ab más b cuadrado es lo mismo que el cuadrado de a más b? Porque ya nosotros trabajamos el cuadrado de binomio, cuando vimos los productos notables, y nos dimos cuenta que al desarrollar este producto notable, obteníamos como resultado este trinomio, y que de hecho, fíjense bien, no era cualquier estructura la que tenía el trinomio, porque fíjense que el primer término aquí está al cuadrado, el último también está al cuadrado, y el término central corresponde al doble del primer término por el segundo, que es exactamente lo mismo que nosotros habíamos obtenido como resultado cuando desarrollábamos un cuadrado de binomio. ¿Ya? En la demostración, insisto, esto no es que usted lo tenga que hacer, pero para que entendamos por qué desde este trinomio yo llego al cuadrado de binomio. Entonces ese 2ab, que es el término central, yo lo descompuse, lo separé en ab más ab, y yo sé que eso da como resultado 2ab, y ahora factorizamos por parte. Entonces fíjense, los 2 primeros términos, el a cuadrado y el ab, yo los factoricé por a, ¿ya? Entonces me quedó, si factorizo por a, me quedaría a factor de a más b, lo que aparece acá, y los 2 últimos términos tienen en común la b, por lo tanto yo factorizo por b, y me quedaría b factor de a más b, ¿ya? Y una vez que hago esa factorización me doy cuenta que de los términos resultantes hay un factor común que sería el a más b, por lo tanto vuelvo a factorizar por a más b, y me quedaría que a más b es factor de a más b. Y como tenemos que se multiplican 2 cantidades que son iguales, yo sé que eso lo puedo escribir como una potencia, y, señor, es un cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como yo puedo demostrar que ese trinomio que aparece ahí, y que no es un trinomio cualquiera, es un trinomio cuadrado perfecto, porque precisamente está asociado a un cuadrado de binomio. ¿Ya? Es importante, estos pasos que yo hice recién, tal vez usted no se los sabe, no se los va a aprender, pero lo importante es que entienda que si tiene un trinomio que tiene estas características, que el primer término está al cuadrado, que el último está al cuadrado, y que el término central es el doble de este primer término por el segundo, entonces uno dice, ya está un cuadrado de binomio, y lo reescribimos. ¿Ya? No sé si se entendió más o menos esa idea, muchachos. No, sí se entiende. Fíjense, aquí hay un ejemplo para que veamos cómo nosotros calculamos o cómo factorizamos este trinomio cuadrado perfecto de partida. ¿Por qué podemos decir que es un trinomio cuadrado perfecto? Porque la z está elevada a 2 Ya. y el 9, ¿cómo se dice? El 9 es 3 elevado a 2 también. ¿Y qué pasa con el término central? ¿Cómo se dice? Es una multiplicación entre z y 3 y 2.
Ya, eso es importante, fíjense bien, porque ahí yo hice el desarrollo. En algunos casos, claro, uno podría decir el z hasta el cuadrado, perfecto, el último es 9, ya, pero yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2, perfecto. Pero acá podría pasar que si no fuera menos 6, por ejemplo, fuese menos 5. Entonces ya no se cumple que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, porque aquí yo lo reescribí, es exactamente lo mismo que aparece acá, mantuve el primer término al cuadrado, el segundo, porque si ustedes se acuerdan de lo que era el cuadrado de binomio, decía más el doble del primero por el segundo. Entonces por eso yo puse más el doble, 2 por el primer término, que yo sé que es z, por el segundo. Pero si yo sé que esto me da menos 6z, y este es 2 y este es z, necesariamente este término tendría que ser menos 3, para que me dé más por menos, menos, 2 por 3, 6 y z. ¿Ya? Y eso me hace ver que el segundo término en verdad no era 3, sino que era menos 3. Pero yo sé que el menos 3 al cuadrado va a dar 9. ¿Ya? Eso es importante porque eso me va a dar el signo de cuando yo haga la factorización. Si yo no me fijara que acá va un menos 3 y le coloco 3, voy a llegar a un cuadrado de binomio que no es exactamente el mismo. ¿Ya? Así que ese detalle igual importante. Yo sé que la estructura del cuadrado de binomio dice el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Entonces, si aparece un signo menos, es porque ese signo menos tiene que ser o del primer término o del segundo término. Y en general el primer término no es negativo. Así que si aparece un menos acá, ese signo debería corresponder al segundo término. ¿Ya? ¿Se entendió esa explicación, muchachos? Sí, se entendió, sí. Perfecto. Entonces, como ya sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto, ahora yo hago la factorización. Yo sé que esto corresponde a un cuadrado de binomio, donde el primer término del binomio sería este primer término que aparece al cuadrado, y el segundo término es el que apareció acá, elevado a 2, que sería el menos 3. ¿Ya? ¿Cómo podría usted comprobar si eso está correcto? Es hacer el camino inverso, es decir, tomar este z menos 3 al cuadrado, lo desarrollo como una multiplicación, z menos 3 por z menos 3, y puede aplicar distributividad, o si usted se sabe cuál es la estructura del cuadrado de binomio, lo puede aplicar de inmediato y debiese llegar al mismo resultado original. ¿Ya? Pero acuérdese bien, cuando tenemos un trinomio que es cuadrado perfecto, entonces yo puedo asegurar que su factorización corresponde a un cuadrado de binomio. ¿Ya? ¿Dudas de ese ejemplo, muchachos? No, realmente. Ahora estamos bien, pareciera. Nos queda el último caso, que también está asociado a trinomios. Estos trinomios no tienen exactamente la misma forma, ¿ya? Porque fíjense que nosotros acá, de hecho, por eso se escribe de esta manera. Es para diferenciarlo del trinomio cuadrado perfecto, porque yo sé que cuando tengo el trinomio cuadrado perfecto, aparece este primer término al cuadrado, pero el último también tiene que estar al cuadrado. Y acá cuando me representan este término solamente con una letra, lo que me están dando a entender es que esa cantidad no está expresada al cuadrado. ¿Ya? Y este P también corresponde a un coeficiente cualquiera que no necesariamente va a ser una cantidad par. Así que podría pasar que esto no corresponda a un cuadrado de binomio. ¿Ya? Pero estos trinomios que tienen esta forma, hay veces que sí se pueden factorizar, pero hay que hacer una consideración que es importante. Aquí yo hago una brutalidad y espero que ustedes puedan entender, que no se pierdan mucho. ¿Cuál es el razonamiento que yo hice acá? Para que esto yo lo pueda factorizar, porque yo podría tener eventualmente muchos trinomios donde el primer término sea una cantidad al cuadrado y después esta cantidad sin el exponente se repite acá, pero podría pasar que no necesariamente corresponda a esta factorización. ¿Cómo yo me puedo asegurar de si este trinomio se puede factorizar de alguna manera? Yo lo que tendría que buscar, fíjense, es que este P, es decir, esta cantidad que multiplica para X, yo lo pueda escribir como una suma de dos números. Y que a su vez, el último término, el Q en este caso, que yo lo pueda reescribir como el producto entre esos dos números. Entonces al principio es como, ¿y por qué tiene que ser así? Ya lo vamos a ver, pero fíjense, en definitiva, para que yo pudiese factorizar de esta manera, yo tendría que preguntar, tendría que encontrar dos números que al sumarlos me dé el número que multiplicará X, y al multiplicarlos me dé la cantidad que está sola, que no depende de X. ¿Ya? Yo acá lo reescribí de esa manera, porque así es como el único método por el cual nosotros podríamos factorizar. Entonces, si se puede este término, el P, escribir de esa manera, y el Q se puede escribir de esa forma, sí lo podemos factorizar. Si no se pudiera escribir de esa forma,
es probable que no se pueda realizar la factorización. La gracia de que este P y este Q yo los haya cambiado por A más B y A por B es la siguiente. Dice, entonces, un segundito, que hay unos que se cayeron, los estamos recogiendo. Entonces, fíjense, yo había escrito acá, había cambiado la P y había cambiado la Q por una suma y por un producto, ¿ya? Acá los dos términos son exactamente lo mismo, A y B, pero acá se suman, acá se multiplican. Si yo aplico la distributividad acá, yo sé que este X multiplica tanto a la A como al B, entonces me quedaría X cuadrado más AX más BX más AB. Eso es lo que aparece ahí. Factorizo por partes, primero factorizo por X, me queda X factor de X más A, y acá factorizo por B, me quedaría B factor de X más A. Fíjense bien, por B, X más A. Y como los paréntesis que obtuve, cada uno de estos términos son exactamente el mismo, volvemos a factorizar, en este caso por X más A, y me resultaría X más A por X más B. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, no es algo nuevo, porque eso nosotros lo trabajamos en la clase anterior y corresponde a otro producto notable, que es el producto de binomios con término común. Pero ojo, de nuevo, si este P se puede escribir como A más B y el Q se puede escribir como A por B, entonces ahí sí yo podría factorizar como un producto de binomios con término común. Si no fuese ese el caso, entonces no podríamos aplicar este tipo de factorización. ¿Ya? Yo creo que así con letras no se entiende mucho, pero veamos qué es lo que sucede acá. Este trinomio, que si usted se da cuenta, bueno, y acuérdese que independiente del ejercicio, uno siempre tiene como este orden en el cual va a ir resolviendo o viendo las factorizaciones. Factor común no tenemos, factor común por partes, tal vez podría agrupar el C cuadrado con el menos 12C, pero ¿y el menos 28 con qué lo agrupo? No se puede, entonces no me sirve ese método de factorización. Esto no corresponde a una diferencia de cuadrados, porque de hecho la diferencia de cuadrados es un binomio, y acá tengo tres términos, así que tampoco corresponde a eso. Tal vez podríamos preguntarnos si esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto eso? No, porque, o sea, a ver, no, porque no sé. Eh, Esa es la pregunta, porque yo le digo, ya, yo quiero factorizarlo de esta manera, porque sé que, por ejemplo, no se podría factorizar tal vez como un cuadrado de binomio. Eso no sería un cuadrado de binomio. que, a ver, sería entonces 2 por C diría 2 por C por algo que sería 6. Ah, ya, porque no da, porque se supone que para que sea un cuadrado, de binomio, acá en el término del medio debería ser como 2 por 6 por C. ¿Ya? Pero en ese caso estamos asumiendo que el último término es 6 al cuadrado, pero 28 no es 6 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, fíjense, ahí Damián hace un análisis de por qué este trinomio no sería un trinomio cuadrado perfecto. Él se fijó en el segundo término, que de acuerdo a la estructura del cuadrado de binomio dice que es el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por el primero, que sería C, 2 por C, tendría que ser, claro, por menos 6, para que me dé menos 12C. Pero tal como me dice Damián, menos 6 por menos 6 no da, ojo, menos 28. Y tal vez, claro, otra forma de también darse cuenta que este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto, varios motivos por los cuales no es un trinomio cuadrado perfecto. Uno, por ejemplo, tal vez del análisis que hizo Damián, aquí con el segundo término me puedo dar cuenta que no es un cuadrado de binomio, pero además acá, este término no tiene por dónde cumplir para que esto sea un cuadrado de binomio, porque de partida el 28 no es un número que esté expresado al cuadrado, y además, en la estructura del cuadrado de binomio, siempre este último término que corresponde al segundo al cuadrado debiese ser positivo. Por lo tanto, ahí yo descarto de inmediato que esto se trate de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? ¿El último término siempre tiene que ser positivos? Claro, ¿Siempre? porque acuérdese, vamos un poquito para atrás, a dónde está el cuadrado de binomio. Por ejemplo, acá. Claro, ¿Te das sí. cuenta? Si yo tuviera ese cuadrado de binomio y me dicen el segundo término es negativo,
pero yo sé que ese menos por menos es más, pues por eso el segundo término al cuadrado va a quedar siempre positivo. Entiendo, sí, entiendo. ¿Ya? Entonces, por eso, si yo tengo que factorizar y me doy cuenta de que ese trinomio, el último término, digo, ya, este es el primero al cuadrado, este es el doble del primero por el segundo, y este es el último. Debiese ser una cantidad positiva. Y como no lo es, entonces yo digo, ya, entonces no puede ser un cuadrado de binomio. De repente podría pensar, tal vez los términos están en desorden, y tal vez este es el término del medio y este es el último, pero no tiene mucho sentido porque si se fijan este no está multiplicado por el primer término, así que digo, no, esto no puede ser un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto lo que yo voy a hacer es tratar de ver el otro producto notable, que era tratar de llevarnos un producto de binomios con término común. Es decir, yo digo, ya, acá yo me puedo dar cuenta que tal vez la C es mi término común, pero yo, fíjense, esta es la forma que habíamos visto, x cuadrado más px más q. Es decir, el p en este caso sería menos 12 y el q sería menos 28. ¿Ya? Entonces yo quiero buscar dos números que al sumarlos den menos 12, pero que al multiplicarlos den menos 28. ¿Existirá ese par de números? Ahí dice trinomio cuadrado perfecto, debiese decir trinomio de la forma x cuadrado más px más q. ¿Ya? De nuevo, este trinomio, donde aparecen estos coeficientes, el menos 12 y el menos 28, habrá dos números enteros, ojalá, que yo los sume y me dé como resultado menos 12 y al multiplicarlos me dé menos 28. Debería ser un número positivo con otro negativo. ¿Ya? Sí, a ver, Vicente. Dígame, Vicente. Ah, no, perdón, no. Sería, Ah, ya. a ver, podría ser multiplicados que de 28. ¿Qué cosa dan 28? Podría ser... En eso, dos números que al multiplicarlos me den menos 28. Podría ser... Y que al sumarlos den menos 12. Empezando, ¿qué par de números podrían ser? podría ser... 4 menos... Sí, puede ser 4. 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7. Pero fíjese que como la multiplicación es negativa, debiesen tener signos distintos, es decir, o sería 4 y menos 7, o menos 4 y 7. El tema es, si eso 4 no da. y menos 7 o menos 4 y 7, cuando yo los sumo, ¿me dan menos 12? No. Entonces no sería ese par de números, tendría que buscar otro par de números que al multiplicarlos me dé menos 28. Podría ser... Matías me dice por ahí 14 y 2. Fijémonos en esos números. Bueno, de partida, darse cuenta de que uno tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo. Yo digo 14 y 2, sí, por 2 me dan 28, pero ¿cómo me fijo yo en el signo para saber cuál de los dos negativo, si el 14 o el 2? ¿Cómo se dice? Que 14 menos 2 sería 12. Pues. Entonces, ¿ya? Por eso. Exacto, entonces, fíjense, en general cuando uno trata de encontrar estos números, uno no se preocupa al principio tanto del signo que aparece aquí. Trato de ver dos números que al multiplicarlo entre sí me dé 28. Entonces yo digo, ya, por ejemplo, el caso más fácil sería 1 y 28. Pero yo digo, ya, como yo sé que la multiplicación es negativa, tienen que tener distintos signos, o sea, podría ser 28 y menos 1, o menos 1 y 28. Y luego veo la suma y me doy cuenta que no pasa nada acá. Entonces, después me dicen, ya, ¿qué pasa con el 2 y el 14? Digo, ya, yo sé que 2 y 14 al multiplicarlos da 28, pero el producto es negativo, así que tendría que ser o menos 2 y 14, o 2 y menos 14. Entonces, ahí está el signo de la suma. Y eso es importante, porque, claro, si fuese más 12, entonces yo digo es 14 y menos 2. Pero como la suma da menos 12, entonces tendría que ser 2 y menos 14. ¿Ya? Fíjense, ahí, como ya encontré esos números, yo digo, claro, entonces ese menos 12, yo lo escribo como 2 menos 14, y el menos 28 lo escribí como 2 por menos 14. Así que ahora sí esto ya yo lo podría factorizar como un producto de binomios con término común.
porque el término común es el que está elevado a 2. Acá, si se dan cuenta, los dos términos que van en cada uno de los binomios, uno acá se están sumando y en el otro acá se están multiplicando. ¿Bien? ¿Dudas de ese ejercicio, muchachos? ¿Cómo se puede factorizar de esa manera? No tengo ninguna duda de que ahí está bien, porque eso es un, ¿cómo se dice? Un término, hay un término común, pues la C. Entonces... Claro, y por último, si ustedes no están seguros si este resultado al que llegaron, si este C más 2 por C menos 14 es el resultado correcto, recuerden que o bien pueden aplicar el producto notable, que es el producto de binomios con término común, o podría yo hacer las multiplicaciones aplicando distributividad y debiese llegar exactamente al mismo resultado, que de hecho se obtiene, pues si usted se fija, C por C es C al cuadrado, C por menos 14 es menos 14C, y 2 por C es 2C, entonces menos 14 más 2, o sea, menos 14C más 2C es menos 12C, y finalmente 2 por menos 14 es menos 28. ¿Ya? Y ahí uno puede asegurarse. Por eso dense cuenta que cuando yo factorizo es inverso a lo que yo hacía cuando desarrollaba las multiplicaciones. Es decir, yo tenía una multiplicación y la convertía en suma, que eso era lo que hacía cuando multiplicaba expresiones algebraicas o aplicaba también productos notables, que eran multiplicaciones. Ahora al revés, pues yo tengo la suma y la quiero convertir en multiplicación. Por eso, en algunos casos pasa que estas expresiones algebraicas, al factorizarlas, corresponden a productos notables. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, bueno, de hecho se dieron cuenta que en el caso del factor común o en el caso del factor común agrupando por partes, qué sé yo, eso no es ningún cuadrado de binomio, no es ninguna suma por diferencia, no es ningún trinomio cuadrado perfecto, qué sé yo, pero sí es importante que ustedes se den cuenta que en definitiva, el resultado que les va a quedar acá es una multiplicación de expresiones algebraicas. En algunos casos, este resultado factorizado es un producto notable, en otros casos es solamente una multiplicación entre expresiones algebraicas, pero lo importante es que al factorizar quede escrito de esa manera. ¿Ya? Y acuérdense que cuando uno encuentra factor común, uno busca el mayor factor común, por eso nosotros buscamos el máximo común divisor. ¿Ya? Eso es importante fijarse. ¿Dudas, muchachos, de lo que trabajamos ahora? No, ninguna duda, todo quedó claro, realmente. Estamos bien. Parece perfecto, muchachos.